Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre, antes de empezar, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y en mi canal de culturismo y fitness general, Héroe Fitness también, que dejaré abajo en la descripción. Y también antes de empezar, quiero que en este vídeo me dejéis preguntas para hacer un preguntas y respuestas de este canal, Villano Fitness, esta temática, ¿vale? Además de dejar vuestras preguntas, podéis darle me gusta a las preguntas que os parezcan más interesantes y así les haré más caso y las responderé, ¿vale? Ah, Igual que digo que por privado no suelo responder preguntas de qué hacer, qué ciclo hacer, te parece bien mi ciclo, tal. A lo mejor en este vídeo sí podéis dejar alguna pregunta de ese estilo y yo responderla porque puede ayudar a más gente mi respuesta, ¿vale? Entonces, puede ser a lo mejor interesante ese tipo de preguntas. Tampoco me pongáis a todo el mundo vuestro ciclo y me digáis qué opinas, ¿vale? Pero bueno, eso, preguntas que queráis dejar abajo y like a los que más os gusten de los demás. No deis like a la vuestra, no seáis cutres. Y bueno, pues responderé a las que estén mejor puntuadas o más me gusta tengan, ¿vale? Y por cierto, inciso muy importante, no consumáis ninguna sustancia sin la prescripción y supervisión de un médico, no rompáis las leyes de vuestro país y como siempre ya sabéis que estos vídeos son con propósitos meramente informativos y divulgativos y nada de lo que aquí se dice son recomendaciones ni se promueve en este canal el consumo de ninguna sustancia. Y por supuesto yo no me responsabilizo de lo que cada uno haga con su cuerpo, ¿vale? Así que dicho esto, continuamos con el vídeo. Entonces, hoy vamos a hablar de los SARMs. Yo creo que, bueno, si queréis ver un vídeo que ya hice en el canal de Héroe Fitness, lo dejaré por aquí encima, pero ved este primero, ¿vale? Luego ya, si queréis, veréis el otro, con más estudios y más cosas que puse. Los SARMs. Yo creo que la gente se ha llevado la idea equivocada de que yo pienso que no sirven, que no funcionan, que no merecen la pena. Y todo depende del contexto, ¿de acuerdo? Antes de empezar, ¿qué son los SARMs? Los SARMs son moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, ¿vale? Son cosas que se unen a los receptores de andrógenos de todo el cuerpo y que causan un efecto anabólico. ¿Para qué surgen? Pues surgen como una alternativa a las hormonas anabólicas tradicionales, ¿vale? Y lo que buscan es eso mismo, que sean más selectivos con los tejidos o los receptores a los que se unen y que produzcan más efectos anabólicos que androgénicos, ¿de acuerdo? En la industria farmacéutica desde siempre se han buscado sustancias que generen masa muscular y generen masa ósea sin los efectos secundarios, por ejemplo, de la testosterona. La testosterona, aunque sirve como anabólico y para aumentar la densidad ósea, etc., tiene otros efectos secundarios, ¿vale? No es muy anabólico respecto a lo androgénico que es, ¿vale? Es poco selectivo en ese sentido. Entonces produce efectos androgénicos que, por ejemplo, no son ideales en niños o en mujeres. Por eso la testosterona, por ejemplo, aunque produzca aumento de masa muscular o de masa ósea, no es un buen tratamiento, por ejemplo, para la pérdida de masa ósea, la sarcopenia en mujeres, ¿vale? O la pérdida de masa muscular en mujeres, o la desnutrición infantil, porque tiene otros muchos efectos secundarios que no son agradables. Entonces, los SARMs como tal, hay esteroideos y no esteroideos. En la industria farmacéutica, si conocéis los típicos asteroides que no son testosterona, por ejemplo la nandrolona o la oxandrolona, que son dos esteroides muy utilizados en la industria farmacéutica, surgen como alternativa a la testosterona y son SARMs, son sustancias que son más selectivas de los receptores de andrógenos de ciertos tejidos, por ejemplo el muscular, y son menos androgénicas. Los primeros SARMs son de estructura esteroidea, son los famosos esteroides o asteroides, ya bueno, ya he dicho la palabra, así que ya la puedo decir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de SARMs, normalmente nos estamos refiriendo a los SARMs no esteroideos, de estructura no esteroidea, porque los demás, los esteroides tradicionales, surgieron como SARMs. Por ejemplo, la trembolona, incluso en la literatura científica se lee SARM, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eran más selectivos y tenían una proporción androgénica anabólica más favorable que la testosterona. Entonces, por tanto, respecto a la testosterona, ya son SARMs. Pero cuando hablamos de SARMs, normalmente hoy en día a lo que nos referimos es a los de estructura no esteroidea. Es verdad que hay algunos circulando por ahí, como el YK11, que es de estructura esteroidea, derivado de la DHT, pero bueno, que en general la norma es que sean no esteroideos, ¿vale? Y surgen, pues eso, como una alternativa a los esteroides tradicionales, con menos efectos secundarios y más efectos anabólicos proporcionalmente. Entonces, ¿funcionan los SARMs? Pues lógicamente sí. Como decía, creo que la gente se ha llevado la idea equivocada de que yo pienso que son inútiles y no lo son. Tanto en la literatura científica como en los estudios farmacéuticos como en la vida real,
todo el mundo gana masa muscular con los SARMs, son anabólicos de por sí. Y especialmente son anabólicos en el tejido muscular y el tejido óseo, ¿vale? Entonces, funcionar, claro que funcionan. La cosa es que se nos han vendido como una alternativa a los esteroides tradicionales. Entonces, si se nos han vendido como una alternativa a los esteroides tradicionales, pues hay que hacer una comparación directa, porque es la competencia, ¿vale? Entonces, si se nos vende como una alternativa segura, sin efectos secundarios, sin problemas para el eje hormonal, sin muchas cosas, pero que sí te ponen fuerte, pues lógicamente hay que compararlos con el estándar y decir, vale, a ver, se nos han vendido como esto, pero eso es realmente cierto. ¿Puede merecer la pena en todos los contextos? En algunos contextos sí, en otros no. Y de eso es de lo que quiero que trate este vídeo, ¿de acuerdo? Porque no todo siempre tiene respuestas blancas o negras. Entonces, nos quitamos de en medio la pregunta de si funcionan, porque lógicamente sí funcionan, y nos metemos en las preguntas de si merecen la pena en diferentes aspectos, ¿vale? Entonces, a nivel de ganancias, ¿son comparables con los esteroides? Pues todo depende de las dosis que se utilicen. En dosis terapéuticas, en los que se utilizan en los estudios con humanos, ¿vale? Obviamente son anabólicos. En dosis utilizadas de forma no oficial por la gente con propósitos de mejora del rendimiento, también son anabólicos. ¿Son más anabólicos que los esteroides tradicionales? Pues con el uso que se hace actualmente de unos y de otros de dosis, los esteroides tradicionales dan más resultados. ¿Esto significa que son de por sí mejores? Pues no. Significa que a lo mejor si abusásemos de los SARMs a los niveles que abusamos de los esteroides, porque por ejemplo la dosis terapéutica de testosterona son, digamos, 100 miligramos para muchos hombres. Si la gente llega a usar 1000 miligramos, o sea, 1 gramo, o 2000 miligramos, ¿vale? Eso estamos hablando de 10 veces más, 20 veces más. Y con los SARMs pues ocurriría lo mismo. Por ejemplo, el LGD en estudios farmacéuticos se utiliza a lo mejor hasta 1 miligramo, pero la gente puede usar 20, 30, 40, 100, ¿vale? Y cuando pasamos de esas dosis, ¿qué ocurre con la salud? Pues bueno, lo veremos ahora. Por desgracia no tenemos estudios serios hechos comparando unas cosas con otras a dosis altas, etc. Entonces, solo nos podemos fiar de los testimonios de la gente, porque en entorno farmacéutico de estudios con personas, por responsabilidad, no se pueden hacer cosas que se consideran inseguras o insalubres. Entonces, nunca veréis un estudio farmacéutico con 100 miligramos de, por ejemplo, LGD 4033, ¿vale? Que es un SARM típico. Hoy en día, por cierto, hay dos SARMs que seguramente lleguen al mercado farmacéutico, que se aprueben en humanos, que son el Ostarine y el LGD 4033. Así que, bueno, es algo a tener en cuenta, porque tendremos más estudios y más información. Entonces, a nivel de ganancias, pues, vale, tradicionalmente, con los usos que se hace de uno y de otro, los SARMs dan menos ganancias que los esteroides. Y proporcionalmente seguramente den menos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día la mayoría de culturistas pues usan los esteroides porque en el mundo real dan más resultados con las dosis que se utilizan. Pero hipotetizando, ¿no? Pensando en qué podría ocurrir si, pues a lo mejor haciendo abuso de megadosis de SARMs podríamos conseguir lo mismo o más. Pero bueno, hoy en día pues en el mundo real tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, y en ese sentido pues los esteroides de momento son más eficaces, ¿vale? Con un perfil de efectos secundarios razonable. Entonces, a nivel de salud, ¿a qué dos cosas afectan principalmente los SARMs? Afectan a tres, ¿vale? Pero ya comentaré después lo del tema del eje hormonal, la supresión de testosterona. Afectan al hígado y al colesterol. Entonces, si utilizamos los SARMs como alternativa segura a los esteroides, pues tenemos que ver que realmente no es que sean alternativas seguras sin efectos secundarios. En muchísimos estudios serios y en analíticas que se hace la gente por ahí con dosis suprafisiológicas, por encima de la dosis terapéutica, se ve que tanto a unas dosis como a otras, la mayoría de SARMs perjudican al hígado en mayor o menor medida, hay algunos que más, algunos que menos, otros que nada, y al colesterol, ratio de colesterol HDL, LDL, básicamente todos los SARMs perjudican, ¿vale? Entonces aquí, para hacer la comparación de salud, tendríamos que utilizar o comparar con los esteroides inyectables tradicionales, los más suaves, testosterona, nandrolona, el primobolan, ¿vale? Y los orales. ¿Por qué? Porque los esteroides orales sabemos que en general, casi todos, ¿vale? Hay excepciones, pero casi todos son peores o muy malos para el hígado, peores que los inyectables, y peores para el colesterol o el ratio HDL-LDL que los inyectables. De hecho, muchos inyectables o algunos inyectables no causan
causan cero problemas en el hígado, la mayoría de ellos, y pocos o ninguno a nivel de HDL, LDL, al menos de los aprobados en humanos y utilizados habitualmente en la medicina. Entonces, a nivel de salud, por hacer una clasificación así fácil, yo diría que lo más saludable, dentro de que nada es saludable, ¿vale? Serían los inyectables, después los SARMs y por último los orales en general. Entonces, tienen un perfil, bueno, pues suponiendo que se usan pocas semanas, que no se usan dosis muy altas, seguramente los SARMs son bastante seguros en ese aspecto. Está bien. Entonces, a nivel de salud y proporcionalmente con las ganancias, ¿merecen la pena? Pues lógicamente sí. ¿Son la cosa inocua que nos han vendido? Pues no. Hemos visto que incluso con dosis terapéuticas alteran ciertos valores de salud. Pero nadie se va a morir por esos efectos secundarios de forma pasajera en un momento concreto del tiempo, en un ciclo de unas semanas, ¿vale? Pero existen los daños. No es que sea esto tomarse, pues eso, un caramelo. Después, una cosa muy importante para la gente que quiere mejorar la estética, lógicamente es la alopecia. Y en este sentido, los SARM seguramente sean mucha mejor opción en general que los esteroides en general, ¿vale? Al ser menos androgénicos y tener ser menos selectivos, por ejemplo, o más selectivos respecto al tejido musculoesquelético, pues tienen menos problemas en el cuero cabelludo y en los receptores de andrógenos del cuero cabelludo. Por tanto, potencialmente producen menores problemas de alopecia que los esteroides tradicionales. Entonces, si te preocupa el pelo, pues seguramente sean la opción más segura que los esteroides tradicionales. Pero si veis en la vida real testimonios de gente, de personas, pues algunos de los típicos SARMs, por ejemplo el RAD 140, pues produce caída de cabello. Es verdad que puede ser circunstancial por otros motivos que no sean activación del receptor de andrógeno. Puede ser por fluctuaciones hormonales que producen, puede ser por diferentes causas, ¿vale? Después, al interrumpir el tratamiento, se recuperaría normalmente la densidad capilar perdida. Entonces, en general, si te preocupa perder el pelo, los SARMs son la mejor opción. Pero bueno, sabiendo que obviamente ni se puede usar todo el año ni nada, que hay que ir ciclándolos y utilizando pues eso, por ciclos de semanas, ¿vale? Vale, cuando hablamos de los SARMs y de la comparativa con los esteroides, muchas veces se nos habla de que son la alternativa que no suprime el eje, ¿vale? Que no suprime la producción endógena de testosterona. Y la realidad es que tanto los esteroides como los SARMs producen una supresión del eje HPTA de la producción endógena de testosterona. Y esto depende básicamente de la duración del ciclo y de la dosis. En dosis terapéuticas hemos visto que la mayoría de SARMs producen una reducción de testosterona y una reducción de FSH o LH o de las dos, pero no es una inhibición total, no es una reducción a cero, ¿vale? Si comparamos con esteroides, ¿qué pasaría? Pues depende. Depende porque los SARMs se suelen utilizar en periodos cortos, a lo mejor entre 4, 8, hasta 12 semanas si se estiran. Y en ese periodo yo diría que casi ningún SARM te va a dejar a cero, el eje totalmente inhibido, ¿vale? Y cosa que con los esteroides, especialmente con algunos de ellos, sí puede ocurrir. Pero los SARMs normalmente surgen como la alternativa oral para los esteroides, para la gente que no se quiere inyectar. Entonces la gente que usaba antes para no inyectarse, pues los esteroides orales. Y muchos esteroides orales, como el famoso estanozolol o la famosa oxandrolona, o el provirón, aunque no se utilice como anabólico porque no es muy anabólico, no suprimen tampoco el eje, ni lo dejan a cero unas semanas con dosis bajas o dosis terapéuticas, ¿vale? En la literatura científica, en los estudios en humanos, lo que tenemos son dosis terapéuticas, ¿vale? Consideradas seguras. No tenemos estudios con dosis de, pues eso, de mejora del rendimiento o dosis de culturistas. Pero, si comparamos la supresión que producen los esteroides orales, algunos de los que acabo de comentar, con algunos de los SARMs, realmente es comparable y no es que uno sea peor que el otro, ¿vale? La supresión siempre existe en el sentido de que se reduce la cantidad de testosterona endógena y pueden reducirse también LH, FSH, y tanto con SARMs como con esteroides de todos tipos. Pero unos te pueden dejar a cero y otros te pueden dejar, bueno, vale, razonablemente, ¿de acuerdo? Entonces, he buscado así rápido 3 estudios comparativos. No, pues si buscáis, si queréis, si os interesa, pues buscáis PubMed o NCBI, metéis la sustancia que queráis, LGD 4033, testosterone, NCBI, en Google, pum, o PubMed, pum, y veis los estudios que hay al respecto y vais buscando, ¿vale? Entonces, hemos visto
voy a mencionar, lo tengo ahí delante, un estudio con oxandrolona a 2,5 miligramos al día durante 3 meses producía una reducción de la testosterona endógena del 50%. Y después producía, al interrumpir el tratamiento, un rebote y aumentaban por encima de los niveles previos en el estudio, ¿vale? Si el nivel era como 1,8, pues después de interrumpir el tratamiento, a mitad del tratamiento se quedaban como a 0,8, 0,9 y después del tratamiento se quedaban a 3,2, ¿vale? Esto significa que hubo una supresión parcial de la producción endógena de testosterona, no total, y que después se recuperó en un periodo posterior a la interrupción de este ciclo o esta aplicación, ¿vale? Con estanozolol, el famoso Winstrol, un estudio de 14 días con dosis de 10 miligramos al día produjo una reducción del 55% de la testosterona endógena que después de interrumpir el tratamiento volvía a la normalidad, ¿vale? Y un estudio con LGD, que es un SARM, a 1 miligramo al día produjo una supresión de testosterona y FSH que volvió a la normalidad después de 56 días, ¿vale? No recuerdo qué reducción exactamente, pero vemos repetidamente, con todos los SARMs, he cogido estos 3 estudios por coger unos, hay supresión de testosterona constantemente, ¿vale? Entonces, no es que sean seguros en ese aspecto, pero la supresión que producen no es una inhibición total del eje, ¿vale? Eso significa que serían fáciles de recuperar. Entonces, ¿qué es mejor a nivel de supresión? Pues si comparamos un ciclo normal de esteroides inyectables tradicional, eso sería lo peor para nuestro eje, ¿vale? Eso nos dejaría casi siempre a 0 de testosterona y a 0 de FSH y LH. Eso significa una inhibición total del eje. Más fácil o menos de recuperar con un PCT, con un postciclo, pero bueno, habría esa inhibición, ¿vale? ¿Y qué significaría también? Que con orales, en ciclos cortos de unas semanas, esteroides orales tradicionales, tampoco habría una supresión o inhibición total del eje de la producción de testosterona, lo cual sería fácil recuperar al terminar el ciclo. Y vemos también que con los SARMs, esta vez en concreto el LGD 4033, habría una supresión de la producción endógena temporal irreversible después del ciclo. Entonces, realmente aquí vemos que los SARMs sí tienen una ventaja en ese sentido. Si te preocupa la supresión del eje hormonal, pues los SARMs son una alternativa segura, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que durante el ciclo, ¿vale? Estos son con dosis terapéuticas de 1 miligramo. Si usamos 10 o 20 miligramos y durante 3 o 4 meses, por ejemplo, que sería de bastante tiempo, 8 o 12, 16 semanas, solo podemos inferir, o podemos adivinar, o podemos ver que de forma lógica, igual que la supresión aumenta proporcionalmente con dosis terapéuticas, pues cuanta mayor duración y cuantas dosis más altas utilicemos, pues lógicamente la supresión será mayor. ¿Podemos llegar con SARMs a suprimir totalmente el eje? Pues seguramente que con dosis altas y muchas semanas sí lo lográsemos. ¿Esto qué significa? Que durante un ciclo podemos tener problemas, como decía antes, de libido si la producción endógena de testosterona baja mucho, ¿vale? Dependerá también de la persona. Si usamos un SARM como el LGD a dosis altas durante 8 semanas, a lo mejor a partir de la 4ª semana, tú hasta la 4ª semana te sentías perfectamente porque tenías niveles de testosterona normales y niveles de estradiol normales, ¿vale? Estradiol es el estrógeno derivado de la testosterona y también es importante para el libido, bienestar, etc. Podríamos ver que a lo mejor a partir de la 4ª semana, por dar una cifra, si lo alargamos hasta 8 o 12 semanas, a partir de ahí podríamos empezar a tener problemas de libido. Las ganancias musculares quizá no se viesen perjudicadas porque el LGD es muy anabólico de por sí, entonces pierdes testosterona, pero el LGD te compensa el anabolismo. Pero, lógicamente, si tienes una vida sexual, pues esto podría ser perjudicial. Y ahí viene lo de el usar los SARMs con o sin base de testosterona y tal, ¿no? Pero claro, suponemos que si usas solamente SARMs es que no quieres hacer uso de otras sustancias inyectables. Entonces es lo que decía. Si lo alargas mucho, es probable que tengas problemas de libido, y si no lo alargas mucho y las dosis son bajas, pues seguramente no llegues a tener problemas, y para la recuperación después de interrumpir el tratamiento de la producción endógena, pues seguramente tampoco tengas problemas. Pero ¿qué ocurre? Que no es lo mismo si tú empiezas el ciclo teniendo una cantidad de testosterona endógena ideal, por ejemplo, pongamos 800 nanogramos por decilitro, que es una cantidad muy buena, óptima. Si tú empiezas ahí y experimentas una reducción del 50% de tus niveles, pues acabas en 400 nanogramos por decilitro, que para la mayoría de la gente
es una cantidad con la que te vas a sentir bien a nivel de libido, de energía. Pero si tú de por sí tienes la testosterona natural endógena baja, pues es muy probable que después de unas semanas con SARMs la tengas más baja aún. Y ahí es donde van a surgir los problemas de libido, por ejemplo. Entonces, claro, pues depende mucho de los contextos y por eso cada persona reacciona de forma distinta. No se puede decir blanco o negro, no se pueden dar afirmaciones pues tajantes. Todo depende del contexto. Entonces, a algunas personas les irá muy bien, a otras, pues después de unas semanas, no les irá tan bien. Pero, respecto al tema de la supresión de testosterona, un punto muy importante a favor de los SARMs, si te preocupa tu salud hormonal a largo plazo, es que seguramente sean mucho mejores que los esteroides precisamente para el eje a largo plazo. Cuando hacemos ciclos de esteroides de varias semanas de duración, 10, 12, 16, esa supresión endógena, en cierto modo, o esa reducción de la testosterona endógena, en cierto modo viene por la degeneración de las células de Leydig, de la producción endógena de testosterona, o las células que encargadas de esa producción. Entonces, después de varios ciclos, nunca volvemos a la normalidad porque ha habido, no se sabe exactamente qué es, pero casi parece que una destrucción o una desaparición de una parte de esas células. Con cada ciclo que hacemos o cuando pasamos, o por cada periodo de tiempo que pasamos con el eje suprimido, con los testículos sin producir testosterona, vemos que se produce esa desaparición o esa disfunción de las células que se encargan de la producción de testosterona. Por tanto, a largo plazo, si los SARMs no producen una supresión total, y de hecho producen una supresión más suave, es probable que de los ciclos de SARMs te recuperes bien y a largo plazo puedas hacer bastantes sin que tu producción endógena se vea muy comprometida, más que por el paso de los años y la edad. Pero, por contra, pues los esteroides seguramente a largo plazo, después de varios ciclos, la tendencia es a que tu producción endógena sea cada vez menor, independientemente de la reducción debida a la edad o cualquier otro factor, ¿vale? Simplemente debido a esa degeneración o desaparición o destrucción de las células encargadas de la producción de testosterona. Entonces, otra pregunta que surge con los SARMs es si hace falta hacer un PCT. Porque claro, vemos que hay supresión, pero no total, ¿vale? Que no hay una inhibición total del eje. Pues, en mi opinión, lógicamente, si los SARMs te dejan a un 50% o a un 30% o a un 10% de tus niveles originales, lo lógico es hacer un PCT. ¿Por qué? Porque cuando interrumpas el ciclo de SARMs, lo que quieres es volver a la normalidad lo antes posible para poder mantener esas ganancias. Si tú no haces un postciclo, que no es obligatorio, tu recuperación va a ser más lenta. No es que no te vayas a recuperar, pero va a ser más lenta y tú no te quieres pasar unas cuantas semanas después del ciclo de SARMs con tu producción endógena de testosterona suprimida parcialmente. Tú lo que quieres es volver directamente o lo más rápidamente posible a tus niveles ideales. Por tanto, siempre hay que hacer un postciclo con los SARMs. No digo que sea obligatorio. A nivel de salud, te vas a recuperar. Tu salud hormonal se va a recuperar, pero lo que quieres es que se recupere inmediatamente, no pues con el paso de los meses, ¿vale? Entonces, creo que lo ideal es hacer un postciclo y no pierdes nada y solamente son todo ventajas. Y en esta misma línea, surge la pregunta o el hábito que ya comenté de la gente que los usa para el PCT, para el postciclo de esteroides. Pues lógicamente, si vemos que es una sustancia que produce cierta supresión de la hormona, de la testosterona endógena y del eje HPTA, pues lógicamente es absurdo que utilicemos una sustancia que nos inhibe durante un proceso en el que queremos recuperar el eje. Por tanto, yo no veo que los SARMs sean una buena alternativa para usar durante el PCT de un ciclo normal de esteroides, porque son dos cosas contradictorias. Intentamos por un lado recuperarles y por otro estamos usando una sustancia que nos empeora nuestro eje hormonal, nuestra producción endógena de testosterona. Así que para mí eso no tendría absolutamente ningún sentido. Y por otra parte, si hemos visto que a nivel de salud algunos de ellos perjudican el hígado o pueden alterar un poco los valores y perjudican el ratio de HDL y LDL del colesterol, pues lógicamente durante un PCT o durante un ciclo puente o como lo queramos llamar, lo que queremos es que esos valores vuelvan a la normalidad. Recuperar los valores normales después de haberlos alterado durante un ciclo de esteroides. Por tanto, utilizar una sustancia que nos está perjudicando en ese aspecto, para mí es totalmente absurdo. Y si queremos mantener ese anabolismo, lo lógico sería hacer, por ejemplo, una terapia de reemplazo de testosterona, usar una dosis fisiológica de testosterona para mantenerlo ganado, no tener que lidiar con los niveles bajos post-ciclo,
y a su vez que nos permita esa dosis baja recuperar la salud a nivel de hígado, si es que se ha visto comprometida, y a nivel de HDL y LDL. Por eso los SARMs me parecen tan absurdos, pues eso, como alternativa o como complemento a un PCT o a un ciclo puente. Otra cosa que he comentado también en otras ocasiones es que yo personalmente los SARMs los utilizaría junto a una terapia como mínimo de reemplazo de testosterona. ¿Por qué? Porque yo durante un ciclo, sea de la sustancia que sea, yo quiero tener libido, quiero tener energía, quiero tener fuerza, ¿vale? Si vemos que causan una supresión de la producción endógena de testosterona con el paso de las semanas y de forma dependiente o directamente proporcional a la dosis utilizada, lógicamente, con el paso de las semanas, tu testosterona endógena va a quedarse bastante reducida. Si de por sí yo opino que con los SARMs hay que hacer un PCT, un postciclo, pues no perderíamos nada por añadir testosterona. Vale, matiz. Añadiendo testosterona aumentaríamos bastante la supresión endógena. Eso significa que el PCT tendría que ser más complejo y tardaría más, ¿vale? Entonces ahí depende de lo que tú quieras conseguir. Si tú quieres durante el ciclo tener la mayor cantidad de ganancias, mayor libido, mayor bienestar, tiene sentido utilizar una base de testosterona, pero entonces ¿qué sentido tendría utilizar una cosa oral que tiene otros perjuicios, ¿vale? La mayoría de gente que usa SARMs es porque no se quiere inyectar. Si te vas a usar testosterona que es inyectable, pues pierden un poco la gracia, ¿no? Y por otra parte, pues si te preocupa la recuperación post-ciclo y simplemente quieres hacer unas semanas de cosas anabólicas sin tener que preocuparte mucho más, pues lógicamente yo no usaría una base de testo, pero teniendo en cuenta, como he dicho antes, que podemos tener esos síntomas de testosterona baja con el paso de las semanas, ¿vale? Entonces, no es que no se pueda hacer sin testosterona, claro que se puede hacer y mucha gente no va a tener problemas, pero si te toca a ti y justo eres de los que tiene mala suerte, pues es posible que tengas problemas de libido durante el ciclo. Y de ahí que yo sugiera que en un mundo ideal pues se utilicen junto a testosterona. ¿Y qué ocurre digamos, con la comparativa? ¿Merecerían la pena? ¿Podrían llegar a estar incluidos en un protocolo junto a esteroides tradicionales? ¿Nos aportarían algo? Pues sí. Lógicamente, si utilizamos dosis bajas de esteroides, añadir un SARM nos añadiría un extra de anabolismo sin perjudicar demasiado nuestra salud, como si harían, por ejemplo, los orales tradicionales a nivel de hígado y HDL, LDL, pues eso, pues podrían ser un buen complemento para un ciclo. Que yo particularmente tendería a favorecer más el simplemente aumentar la cantidad de inyectables en lugar de tener que añadir un oral que nos va a perjudicar en otros aspectos. Pues quizá también, pero no me parece que sea una cuestión de que haya que elegir entre esteroides o SARMs. Se pueden utilizar a la vez y se pueden utilizar con buenos resultados, así que no es que sea que por utilizar uno tenemos que descartar el otro. Se pueden combinar para utilizar menores dosis de los dos y tener resultados pues multiplicados. Entonces, ¿qué utilidad le veo yo a los SARMs? ¿Son buena idea? ¿Se pueden utilizar? Vale. Obviamente no los utilices y menos sin la supervisión y prescripción de un médico, que pronto algunos se podrán obtener con eso, con prescripción médica, como el Ostarine o el LGD, porque probablemente pasen a ser fármacos de la industria ilegales, ¿vale? Y legales, no ilegales. Entonces, ¿en qué contextos lo veo yo? Pues sobre todo en mujeres. En mujeres es la alternativa ideal, perfecta a los esteroides, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no va a producir la virilización que producirían los esteroides tradicionales. Son menos androgénicos y por tanto tienen menos efectos de salud o físicos a ese respecto. Entonces, para mujeres serían la alternativa ideal si queremos mejorar el rendimiento y mejorar la masa muscular y no tener los efectos virilizantes de los esteroides tradicionales. Y otro contexto en el que yo me parece que se podrían utilizar es en gente que no se quiere complicar con efectos secundarios, ni postciclos, ni nada, ¿vale? Con gente que no quiere tener que preocuparse de aromatizaciones, de antiestrógenos, qué sé yo, de salud hepática, ni de nada, porque un ciclo normal de duración de 8 semanas de SARMs no te va a alterar casi ningún valor preocupante. Ahí a lo mejor tienes una respuesta normal a nivel de hígado, pero nadie se va a morir por una inflamación momentánea, pasajera del hígado, ¿vale? Ni por reducción del HDL y el LDL a nivel de colesterol, ni nada así. Por tanto, para gente que no se quiere preocupar, pues ya veis que el PCT ni siquiera es necesario, aunque obviamente sea recomendable,
Si lo extiendes demasiado, pues puede que te empieces a tener problemas de libido, pero en general, pues para mí son una alternativa fácil para gente que no quiere preocupaciones y que tampoco busque resultados extremos. Es como lo veo yo, que no se quiera, pues eso, preocupar de que su eje luego no se vaya a recuperar, porque se va a recuperar perfectamente, y que no se tenga que, o no se quiera andar preocupando de gestionar cosas durante el ciclo, de añadir más fármacos, de añadir más cosas. Te compras el bote, te lo comes, 8 semanas, ganas músculo y ya está, ¿vale? Luego, yo haría un PCT, pero no es que sea obligatorio. Entonces, esos son los contextos en los que yo veo que puede ser más útil utilizarlos. Si tú quieres ser un culturista serio o tienes unos objetivos, pues eso, más ambiciosos, pues lógicamente vas a tener que pasar al siguiente nivel. Pero bueno, para mujeres y para gente que no se quiere, pues eso, comer mucho la cabeza, pues quizás sea una buena alternativa a los esteroides tradicionales. Así que básicamente esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. ¡Pum!